Hola, hola, mis apasionados de las telenovelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro refugio dedicado a las historias más emocionantes y dramáticas que nos llegan desde la fascinante Turquía. Soy vuestra anfitriona y amiga, y como siempre estoy súper contenta de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos eriza la piel, que nos hace suspirar y que nos deja con el corazón latiendo a 1000 por hora del drama, el romance, las intrigas y sobre todo, esas reconciliaciones que nos hacen creer en la magia del amor, incluso después de la más cruenta de las tormentas. Y es que, mis queridos seriéfilos, después de la tempestad, siempre anhelamos que llegue la calma, o al menos, así lo esperamos con fervor en nuestras adoradas series. Hoy vamos a desmenuzar esos momentos de tensión que se elevan hasta límites insospechados, para luego explotar en reconciliaciones que nos dejan sin aliento. Esos perdones que brotan desde lo más profundo del corazón, que nos hacen derramar lágrimas de emoción y, por supuesto, esos romances que parecen renacer cual ave fénix de las cenizas, aún más fuertes y apasionados. Así que si al igual que yo aman las historias de amor complicadas, aquellas que nos hacen aferrarnos al sofá con la respiración contenida, y los momentos bomba, que nos dejan completamente desarmados, este es sin duda su vídeo. No olviden suscribirse a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones, para no perderse ni un solo detalle de nuestras exploraciones por el universo turco y para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido fresco y jugoso. Sin más preámbulos, pongamos rumbo a este viaje lleno de emociones, suspiros y por supuesto, muchas reconciliaciones. Hoy más que nunca vamos a profundizar en el fascinante universo de esas parejas turcas que nos han hecho experimentar un abanico de sentimientos, desde la angustia y la desesperación hasta la alegría y la euforia. Esas historias que nos han mostrado la crudeza de la realidad y la dulzura del amor, donde las reconciliaciones se han sentido como un auténtico torbellino de emociones, un verdadero cataclismo que lo sacude todo y lo transforma en algo nuevo, y por supuesto, con un enfoque muy especial en ese esperado perdón que tanto anhelamos. Ese instante mágico en el que todo el dolor, la rabia y el rencor se disipan, dando paso a la comprensión, la ternura y la esperanza. Comencemos este recorrido por el corazón de los dramas turcos con una de las parejas más icónicas, y que mayor revuelo ha causado en los últimos tiempos, aquella que nos hizo suspirar, gritarle a la pantalla y hasta llorar a moco tendido. Hablo, por supuesto, de Hande y Kerem, los inolvidables protagonistas de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, conocida en nuestro idioma como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que nos robó el corazón desde el primer episodio, nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista con una chispa envidiable y un sueño gigante de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero con una coraza de frialdad que parecía impenetrable. Sus destinos se entrelazan de la manera más inesperada, en un principio, de manera totalmente fortuita y casi antagónica. La serie desde sus inicios nos sumergió en un torbellino de enredos, malentendidos que nos llevaban de la risa al llanto en cuestión de segundos, y por supuesto, un romance que nace de una mentira, pero que se va convirtiendo en algo mucho más profundo y real. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes dieron vida a Eda y Serkan respectivamente, lograron una química en pantalla que traspasó fronteras, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y aclamadas a nivel mundial. Su conexión era tan palpable que muchos espectadores llegaron a creer, y hasta a desear, que su romance traspasara la ficción. Pero ¡ay, qué tortuoso y lleno de espinas fue su camino al amor! Desde el famoso contrato que los unió bajo una falsa premisa hasta la aparición de exnovios que venían a remover el pasado, pasando por traiciones dolorosas e inseguridades que carcomían el alma, esta pareja tuvo que superar muchísimos obstáculos, como si el destino se empeñara en poner a prueba la solidez de su amor. Recuerdo perfectamente esa etapa en la que Serkan, por un giro del destino que nos dejó a todos sin aliento, pierde la memoria y olvida por completo a Eda. Fue un momento desgarrador para todos los que estábamos enganchados a la serie, un golpe directo al corazón que nos hizo sufrir junto a Eda. Verla luchar con todas sus fuerzas para recuperar el amor de su vida, mientras él la miraba con la misma indiferencia que a un extraño, era un auténtico sufrimiento. Una prueba de fuego que nos hizo cuestionarnos si el amor sería suficiente para superar semejante obstáculo. Pero claro, como todo buen drama turco, el final de Sen Kalkapm nos reservaba una explosiva reconciliación, un momento que todos los que habíamos seguido la serie desde el principio esperábamos con ansias, como quien espera la lluvia tras una larga sequía. Y es que después de tanta angustia, lágrimas, desesperación y noches en vela,
ver a Serkan recuperar sus recuerdos, esos fragmentos de su vida que lo unían a Eda, y volver a enamorarse de ella con la misma intensidad, fue un momento mágico. Una escena que nos hizo saltar del sofá y gritar de alegría. La escena en la que finalmente se reencuentran, dejando atrás el pasado y perdonando las heridas, es de esas que se quedan grabadas en la memoria, un ejemplo perfecto de reconciliación bomba, que nos confirma que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Y no solo fue la trama lo que nos enamoró perdidamente de esta pareja, sino la conexión tan especial que tenían Ande y Kerem fuera de la pantalla, lo que alimentó aún más el fenómeno de la serie y la fascinación que sentían los fans por esta pareja. Sin duda, su historia de amor, tanto dentro como fuera de las cámaras, fue un ingrediente clave para el éxito abrumador de Senkalkam. Es un claro ejemplo de cómo un drama puede desembocar en una de las reconciliaciones más memorables y conmovedoras de la televisión turca. Un ejemplo de que a veces el amor necesita pasar por el fuego para renacer con más fuerza y brillo. Ahora, cambiemos de tercio y pongámonos cómodos para hablar de otra pareja que nos hizo sufrir, y mucho con sus vaivenes emocionales, sus idas y venidas y sus constantes malentendidos, los protagonistas de Aşk Laftan Anlamaz o Hayat, Amor sin palabras. Esta serie, que mezcla a la perfección la comedia romántica con toques de drama, nos presenta a Hayat Uzun, una joven de espíritu libre y corazón noble que se ve envuelta en un juego de identidades para conseguir un trabajo y así poder ayudar a su familia, y a Murat Sarjmaz, un exitoso empresario arrogante, calculador y algo cínico. Burak Deniz y Hande Erçel, sí, la misma Hande que nos enamoró en Senkalkam, nos regalaron otra pareja inolvidable, aunque con un tipo de dinámica y una química muy diferente a la que vimos en la serie anterior. Aquí el choque cultural y el choque de personalidades es el ingrediente principal de la trama. Hayat es una chica de pueblo con una familia numerosa y costumbres muy diferentes a las de Murat, un hombre sofisticado, de clase alta y con una vida muy diferente. La historia de amor de Hayat y Murat está repleta de idas y venidas que nos hacían dudar si alguna vez lograrían tener su final feliz. Mentiras que se acumulaban como una bola de nieve, malentendidos que parecían imposibles de resolver y situaciones que en ocasiones nos hacían pensar que nunca llegarían a estar juntos. La tensión entre ellos era palpable en cada capítulo, pero a pesar de todo, el amor siempre se abría paso entre la confusión. Recuerdo esos momentos en los que Murat, cegado por su orgullo, lastimaba a Hayat, y como ella, con su fuerza y determinación, no se rendía a pesar de todo, manteniendo siempre intacta su esencia y sus valores. Una lucha constante entre el amor y el orgullo, una batalla en la que los dos protagonistas se veían envueltos una y otra vez. La reconciliación de esta pareja no fue un camino fácil, pero sin duda, cada paso en falso, cada conflicto, cada lágrima derramada, hizo que el momento de la reconciliación fuera aún más potente y emotivo. Una auténtica liberación para todos los que seguíamos la serie con el corazón en la mano. La escena en la que finalmente confiesan sus sentimientos, dejando atrás el orgullo y las inseguridades, fue un auténtico estallido de emociones que nos dejaron con la piel de gallina y los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Y es que en Aşk Laftan Anlamaz pudimos ver cómo, a veces, el amor verdadero es capaz de superar las barreras más difíciles, incluso el orgullo, la vanidad y las diferencias sociales que parecían imposibles de reconciliar. El perdón en esta serie no es solo una palabra, sino una acción que requiere un verdadero cambio de actitud, una renuncia al ego y una apertura sincera a la vulnerabilidad, un acto de valentía que nos confirma que el amor es capaz de sanar cualquier herida. Siguiendo con este emocionante tema de las reconciliaciones bomba, no podemos dejar de lado otra serie que nos mantuvo enganchados de principio a fin, con sus personajes entrañables y situaciones llenas de humor y romanticismo, Erkencikus o Pájaro Madrugador, una comedia romántica que nos conquistó con su frescura y originalidad. Aquí conocemos a Sanem, una joven soñadora, despistada, divertida y con una imaginación desbordante, y a Can Yaman, un fotógrafo aventurero, de espíritu libre y un tanto bohemio. Demet Özdemir y Can Yaman, quienes interpretaron a Sanem y Can, nos regalaron una química increíble en pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más populares y queridas de la televisión turca. Su conexión era tan intensa que transmitía una energía arrolladora a través de la pantalla, logrando que nos enamoráramos perdidamente de cada uno de sus personajes y de su historia. La historia de Erkencikus es un torbellino de situaciones cómicas que nos sacaban una carcajada en cada capítulo, malentendidos que nos hacían querer intervenir en la trama, celos que despertaban nuestra empatía y, por supuesto, mucho romance que nos hacía suspirar con cada escena. La dinámica entre Sanem y Can es explosiva, desde el principio se nota una atracción irresistible entre ellos,
pero sus personalidades tan diferentes hacen que su relación sea un auténtico desafío. Un tira y afloja que nos mantenía al borde del asiento, esperando con ansia su próxima interacción. En esta serie la mentira juega un papel muy importante, y es que Sanem se ve envuelta en una serie de enredos que, aunque parten de buenas intenciones, acaban generando muchos conflictos con Khan. Las mentiras piadosas que se van acumulando terminan convirtiéndose en un problema que amenaza la estabilidad de su relación. Y claro, como en todo buen drama, llega el momento de la verdad, donde todas las mentiras y los secretos salen a la luz, y es ahí cuando la relación de Sanem y Khan se tambalea y parece estar al borde del abismo. Recuerdo perfectamente esa etapa en la que Khan descubre el engaño de Sanem y decide alejarse. Fue un momento muy doloroso para todos los que seguíamos la serie, un golpe en el corazón que nos hizo derramar más de una lágrima. Ver a Sanem luchar con todas sus fuerzas para recuperar su confianza, para demostrarle a Khan que su amor es sincero y que está dispuesta a enmendar sus errores, fue un auténtico drama. Una lucha que nos hizo empatizar con su dolor y su determinación. Pero al final, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, y la reconciliación de Sanem y Khan fue un auténtico boom de emociones, un momento que nos hizo suspirar, llorar de alegría y creer en la magia del amor. Una escena llena de romanticismo con la luz perfecta, las palabras precisas y, por supuesto, la promesa de un amor incondicional. Esta serie nos enseña que el perdón es fundamental para construir una relación sólida y duradera, que a veces es necesario dejar atrás el orgullo y la inseguridad, que son los peores enemigos del amor, para poder amar de verdad, sin reservas y con toda la fuerza del corazón. Una lección que nos sirve tanto para la ficción como para la vida real. Y para cerrar con broche de oro este recorrido por las reconciliaciones más explosivas de las series turcas, no podemos olvidar Kara Sevda, o Amor Eterno, un drama apasionante que nos mantuvo en vilo durante cada uno de sus episodios, con una historia que nos atrapó desde el primer minuto hasta el último. Aquí conocemos a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica de familia adinerada, pero con una gran sensibilidad y un corazón noble. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, quienes interpretaron a Kemal y Nihan, nos regalaron una actuación magistral que nos conmovió hasta lo más profundo, transmitiéndonos todo el dolor y la pasión que sentían sus personajes. La historia de Kara Sevda es un auténtico drama, donde el amor se enfrenta a las barreras sociales, a la venganza, a la manipulación y a un destino que parece empeñarse en separarlos. Una lucha constante contra las adversidades que nos mantuvo con el corazón en un puño. Desde el principio, el romance de Kemal y Nihan está condenado al fracaso debido a las intrigas de Emir Kozkolu, el hombre obsesionado con Nihan, quien hará todo lo posible por separarlos, convirtiendo su vida en un auténtico infierno. Aquí la reconciliación es aún más difícil y dolorosa que en las series anteriores. La pareja se enfrenta a años de separación, de malentendidos que se acumulan como una montaña, y de un sufrimiento que parece no tener fin. La venganza y el odio se convierten en una constante en la trama, creando un ambiente de tensión que nos mantenía al borde del asiento, sufriendo junto a ellos cada uno de sus reencuentros. Cada encuentro entre Kemal y Nihan estaba cargado de emoción, pero también de dolor, ya que sus heridas parecían imposibles de cicatrizar. La reconciliación que tanto deseábamos era un verdadero desafío, ya que ambos tenían que superar heridas muy profundas, traiciones dolorosas y un pasado que los perseguía como una sombra. Pero al final, el amor verdadero siempre encuentra el camino, aunque a veces el final no sea el que esperábamos, aunque el destino nos tenga reservada una última sorpresa. La serie es un claro ejemplo de que a veces el perdón y la reconciliación no son suficientes para borrar el dolor causado por el pasado, pero aún así, vale la pena luchar por el amor verdadero, aunque esto implique sacrificarlo todo. El final de Kara Sevda es sin duda un punto y aparte en las telenovelas turcas, una de esas historias que te dejan pensando durante mucho tiempo, que te hacen cuestionarte el significado del amor, el perdón y el destino. Y bien, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por las reconciliaciones más explosivas de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de emociones tanto como yo. Como pudimos ver, cada una de estas series nos mostró que el camino al amor no siempre es fácil, que hay obstáculos y desafíos que superar, pero que al final, el perdón y la reconciliación son esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas. Las series turcas nos han demostrado que un drama con sus dosis de amor y reconciliación tiene un encanto muy especial que nos atrapa desde el primer momento, que nos hace suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en la magia del amor. Me encantaría leer sus comentarios,
¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál fue su momento favorito de reconciliación? ¿Qué otras series turcas con reconciliaciones explosivas nos recomiendan? No duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, el amor siempre puede encontrar un camino de regreso. Hasta la próxima.